para que ustedes, si quieren explorarlo más, puedan hacerlo. Este es el gráfico que yo les estoy presentando. Igual en cada uno de ustedes podrán ver que hay movimiento. Cuando hay un movimiento, quiere decir que si ustedes le dan un doble clic, pueden descargar y ustedes desde Excel pueden hacer los gráficos que ustedes deseen hacer. Entonces, devolviéndome aquí a la presentación, el primer dato que quería manifestarles aquí, general, es que desde el 2007 que se aprobó la ley de penalización de violencia contra las mujeres hasta el último corte que hicimos, ustedes escucharon en la presentación que el observatorio y yo personalmente formo parte de la subcomisión interinstitucional de prevención del femicidio, donde hacemos cada 2 meses una revisión de los datos. Este es un tema que a la gente a veces le interesa mucho, cuál es el proceso. Yo con mucho gusto puedo ampliar sobre eso si alguien tiene una consulta y si no, después lo podemos planear también fuera de este contexto. Bueno, hasta el momento, si tuviéramos que sumar todos los femicidios que se han producido desde ese momento formal, que es el 2007, hasta el día del corte, que fue, estamos hablando aquí del 24 de 10, fue cuando informamos, subimos esta información, habían 417 femicidios. Es importante mencionar que todavía hay respecto de estos últimos 3 años, el 2020, 2021 y el 2022, muertes que todavía no han sido clasificadas. Y esto tiene que ver porque con las investigaciones que quizás no se han concluido, que hay informes periciales pendientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, de aquí para acá todavía quedan algunas pocas que no han sido eso. Es importante también mencionar que hubo un cambio en la ley de penalización de violencia contra las mujeres el año pasado, que hizo que los conceptos que normalmente manejábamos de femicidio artículo 21 y femicidio ampliado, un poco se cambió la forma y a partir del 2021 y especialmente del 2022, van a ustedes a ver otra categoría que es femicidio en otros contextos. No me puedo detener mucho acá porque esto es simplemente una referencia. Como les decía, en la página pueden entrar y ver todo el detalle de estas reformas a las que yo hacía referencia. Muy importante siempre en el tema de femicidios, la tasa, ¿verdad? Que es el comportamiento por cada 100,000 mujeres, que si se compara a nivel, digamos, de Latinoamérica, pues es un número, si bien es cierto, digamos, cada muerte de mujer, no debería de haber una sola muerte de mujer por causa de su condición de mujer, pero sí los datos, por lo menos a nivel de Costa Rica, siguen siendo bajos en comparación con otros países en Latinoamérica. Muy brevemente, porque sé que de esto se trata de poner los datos en contextos, en femicidios en el 2022, pero ahí pueden ver todos los detalles del resto. En lo que va del año, tenemos clasificados 13, pero en el total de muertes es mayor y entonces todavía este número podría ser que aumente cuando se termine de hacer las investigaciones. Y les traje pues aquí también una captura muy rápida de quiénes han sido las víctimas que se han identificado en femicidios. Ustedes ven los nombres, como no podemos por razones de la ley de protección de datos, no podemos dar toda la información completa, pero sí hemos logrado por lo menos poner el nombre de pila y la edad. Esto simplemente así a vista rápida pueden darse cuenta que el femicidio no es únicamente para las personas que están en relaciones de pareja necesariamente y son en estas edades, sino que van en este caso de los 15 a los 60 años. Pero por ejemplo, el año anterior tuvimos una bebé que tuvimos dentro de la subcomisión que incluirla también como víctima de femicidio. Eso sería rápidamente sobre femicidio, que es una de los datos que más nos consultan. En el resto de la página pueden también ver la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Si ustedes pueden ver, aquí está el femicidio, es un delito que es el número 15 que, en esta lista, pero en sí la ley de penalización tiene contemplados 22 delitos, que este es el listado completo. De ellos quería decirles o mencionarles, hice también una captura de lo que tenemos actualmente en el sitio
y donde ustedes pueden también ir viendo la totalidad de los delitos que se han producido desde el 2014, que tenemos la referencia, hasta la actualidad. Entonces, el 2021, que es el año completo cerrado, hubo 20.780 denuncias en las fiscalías penales adultos por este delito. Y lo que ustedes están viendo por acá es la referencia de cuáles son los 5 delitos mayormente denunciados. Entonces, así simplemente echando un vistazo muy rápido por el color, pueden ver aquí que es este anaranjado y que la mayoría de los delitos andan por el lado del maltrato. Luego están las ofensas a la dignidad, ¿verdad? El incumplimiento de una medida de protección y las amenazas contra una mujer. Todo esto ustedes lo pueden descargar y lo pueden ver. Luego, otro tipo de violencia que tenemos identificado plenamente en nuestro sitio es la violencia doméstica contra, digamos, las mujeres y las niñas fundamentalmente, pero ustedes saben, con el concepto de violencia doméstica, no siempre violencia doméstica es violencia de pareja, sino que es violencia intrafamiliar. Y esto significa que además de las mujeres, de las niñas, pueden ser también los niños y pueden ser hermanos, hermanas y todo esto. Esto es muy importante tenerlo presente, porque cuando vemos datos, y yo por ahí voy a mencionar a la que sigue, la diapositiva que sigue, muchas veces cuando la gente ve, y yo estoy segura que más de alguna persona vio publicaciones recientes en un medio de comunicación, en donde se empieza a decir lo clásico, que siempre nos dicen, pero las mujeres también agreden. Bueno, nadie está negando eso, nunca se ha negado, pero lo que queremos decir es que hay un fenómeno estructural y que mayoritariamente las víctimas de las violencias domésticas son las mujeres y las niñas. Y eso lo tenemos probado con datos que ustedes pueden revisar ya con más calma en el observatorio. Aquí pueden ver, digamos, estas líneas que están por acá. Lo que nos están diciendo es el movimiento de las medidas de protección que se presentan en los juzgados de violencia doméstica. Entonces, este que está aquí, esta rayita, es la de los casos centrados y así básicamente podríamos decir que en el 2021 hubo 51.137 expedientes de personas que se acercaron a los juzgados de violencia doméstica solicitando medidas de protección. Esto nos lleva a decir, si hacemos la cantidad de números que hay, digo, de días que hay desde el 1 de enero hasta el 31, es decir, los 365 días, y dividimos esto, nos va a dar un promedio de 136 solicitudes diarias de medidas de protección. Y aquí está la referencia rápida a lo que se habla, digamos, de cuál es la relación de las personas agresoras y las personas víctimas de la violencia doméstica. Entonces aquí podemos ver rápidamente que en este gráfico de las personas agresoras, mayoritariamente, 79% en el 2021 fueron 37.757 hombres. Y las mujeres agresoras fueron 9.882, que esto es un 21%. Y en cambio, si vemos las personas víctimas, inversamente también tenemos que la mayoría de las personas víctimas son mujeres. Y en el caso de los hombres son 9.726. Hay gente que asocia inmediatamente que estas son relaciones de pareja. No es así. Ese es el primer dato que hay que tenerlo muy claramente. No pueden decir de esta gráfica que 9.700 hombres fueron agredidos por sus parejas, porque no es así. O sea, puede ser que en este rango pueda ser que hayan hermanos, puedan ser que hayan abuelos, los abuelitos, puede ser otro tipo de violencia que era la que yo me refería de la violencia intrafamiliar. En el Poder Judicial se ha venido trabajando en los últimos 3 años por afinar una estadística que nos pueda precisar un poquito más esa relación entre la persona que llega a solicitar la medida de protección con la persona que es demandada y todavía nos ha costado un poco
porque eso es un dato relativamente nuevo, les decía, 3 años tenemos de estar y hay que estar desde el proceso de la estadística y la validez de los datos, hay que asegurarse que haya suficiente cantidad de personas que están llenando estos registros que son nuevos. Entonces, por ahí tenemos algunas estadísticas, pero que las estamos valorando para ver cuándo se pueden ya suministrar al público porque queremos asegurarnos que hayan la menor cantidad de datos desconocidos, que inicialmente en el primer año en que se hizo era muy elevado. Entonces, se los digo porque esa es una de las preguntas que siempre nos están haciendo. Ya voy por el delito número 4 o grupo de delitos, que sería el tipo de delitos sexuales o violencia sexual. ¿Cómo es que está la situación en Costa Rica en este momento? Nuevamente es los que se denuncian en las fiscalías penales. Igual pueden quedar muchísimo y lo sabemos en la cifra negra que se llama, que no se están presentando. Pero bueno, en relación con lo que se ha presentado, delitos sexuales, en el 2021 fueron 8.816 eh, que es lo que se suma por acá. Pero si ustedes pueden ver aquí, porque siempre tenemos la intención de por lo menos expresar los últimos 5 años, ¿verdad? Entonces aquí ustedes nuevamente hacemos el ejercicio, vemos los que están anaranjados aquí abajo y desafortunadamente, y esto es algo que hemos venido trabajando bastante, la mayoría de los delitos que están ahorita y que se están presentando en estos años son los abusos sexuales contra las personas menores de edad e incapaces. Y en este grupo siempre están las niñas. Las niñas son las que están siendo afectadas fundamentalmente. El segundo grupo que lo ven por acá, que es el gris, ¿verdad? Serían las relaciones sexuales con personas menores de edad. O sea, el primero es abusos sexuales y el otro relaciones sexuales. Si sumamos estos dos grupos, vean qué tristeza, pero son nuestras niñas las que están siendo mayoritariamente afectadas en los delitos de violencia sexual. Es algo que nos debe de llamar a la atención, a la reflexión de qué es lo que está pasando. Y aquí hay un gráfico, este lo traigo del 2020, no me dio chance de revisar el del 2021, pero sí de lo que tenemos acá, nuevamente nos dicen, igual que en el caso de la violencia doméstica, que las mujeres y las niñas son estas principales víctimas. Y aquí está el gráfico que lo dice todo, ¿verdad? Eh, y los números se siguen manteniendo. Las personas ofendidas, en este caso, un 70%, 71% son mujeres, sexo mujer, ¿verdad? Mujeres y niñas. Los hombres, y posiblemente estos sean menores de edad, que es un 20%. En cambio, el de las personas agresoras, en este caso las imputadas, el 77% son hombres, ¿verdad? Y vean que aquí hay un 17% de dato desconocido. Esto es que cuando se jala la información en el sistema Sigma, que es el que se usa en el Poder Judicial, pues no se llenó. Pero entonces habría que ver si este número pasaría, si este que está aquí podría ser que se engrose más. Finalmente, tengo la referencia de los datos del acoso sexual callejero, que es una ley relativamente nueva, que tiene un par de años. Antes se ingresaba por contravencional y hubo mucha dificultad. Este es uno de los grandes logros de la pasada, legislación, que fue que lograron no solamente hacer enmiendas en la ley de penalización de violencia contra las mujeres, sino que pasaron la ley de acoso sexual callejero y se estableció como un delito. Y estos son los números que hasta ahora estamos llevando en el 2021. Entiendo que los datos o la estadística que maneja el Ministerio de Seguridad Pública puede hacer que sea un poco mayor, pero estos son los casos que terminaron en el Poder Judicial. Esto a nivel del Ministerio Público y esto a nivel de las contravenciones. Y finalmente, en el tema de las pensiones alimentarias que les mencionaba a ustedes, que esto tiene que ver con la violencia patrimonial que se ejerce y con eso quisiera como desplazarme un momento al sitio nuestro, porque este dato que ustedes ven por acá, que es del septiembre de 2022, o sea, es un dato muy, pero muy reciente, son los casos de pensiones que se tramitan. Y cuando hablamos de esto, es muy importante trasladarnos
a esto que les decía yo, estadísticas, nos vamos a ir al de pensiones alimentarias y, y en esta parte se nos va a arrojar, vamos a esperar a que se cargue un poco. Aquí está uno de los productos que desde el Observatorio de Violencia de Género estamos más, pero muy, muy orgullosas, porque fue de nuestros primeros productos. Siempre se nos preguntaba cuál es el promedio en el tema de las pensiones alimentarias. Ustedes no me dejan mentir que siempre salían esas informaciones en los medios de comunicación de que había una pensión de 7 millones de colones o que había esto y esto, y entonces se pensaba que, y ahora se dice a veces que las mujeres tienen hijos para que ser mantenidas. Y eso para mí es uno de los mitos más importantes por derribar y solamente se puede hacer con los datos y tiene que ver con los rangos. O sea, decir el promedio no nos dice toda la historia. La historia nos la dice los montos de pensiones. Entonces, en este caso, son 184.207 el total de pensiones, pero si, por ejemplo, hiciéramos aquí un esfuerzo muy rápido, y con esto ya voy terminando, de cuánto, hablamos de 184.000. Entonces vean cómo, es decir, que la mitad serían 90.000 aproximadamente. Y vean que aquí ya 91.964 pensiones, es decir, apenas llegan a los 100.000 colones. Entonces, cuando ustedes vean esas informaciones con pensiones millonarias, tienen que saber que la cantidad son mínimas y que no hay tal, o sea, ¿y quién puede vivir con 100.000 colones? Digamos que con 150.000, vean, 2/3 de las pensiones no llegan ni siquiera a 150.000 colones. Y así ustedes pueden hacer el ejercicio. Este es un tablero digital que pueden movilizar y les puede dar la información. Este es un recorrido muy rápido de los datos que tenemos, por lo menos que se manejan en el observatorio. Les invito a que hagan un recorrido. Hay muchas otras informaciones. Se ha convertido, como les mencionaba, es un medio, tenemos información, o sea, le damos servicio a los medios de comunicación, a las víctimas de violencias, a las personas especialistas, a los estudiantes, a las instituciones. Todo esto lo tenemos mapeado de cómo, digamos, en este tipo de informaciones, ellos son las personas que nos están consultando. Y también voy a irme ya al puro inicio y de verdad ya ahora sí es cierto que voy a cerrar. Invitarles a que hagan un recorrido por el sitio del observatorio en donde van a poder ver no solo esos datos que les acabo de mencionar, pueden ver también recursos, campañas, videos, documentos, guías. Hay aquí a las personas que hacen investigación también referencias de una biblioteca digital que hemos ido montando en relación con esto. Yo por aquí voy a terminar, no sé cuántos minutos me lleve Marcela, pero de usted no me quitó el micrófono, entonces yo terminé lo que tenía por acá, quedo a disposición de ustedes. Si no es hoy, también pueden hacerlo y consultarme. Por aquí es muy fácil. Vean, cuando entran si se les olvida cuál es mi nombre, pueden entrar aquí al equipo de trabajo y aquí pueden ustedes inmediatamente enviarme un correo directamente si no pudiera evacuar las consultas que puedan tener en el día de hoy. Muchas gracias. Es que un poco lo que hacen es plantear cómo todos estos mitos se siguen utilizando para justificar la violencia contra las mujeres. Ahora va a exponer María José Chávez. Ella es socióloga de la Universidad Nacional y máster en gestión del riesgo en desastres y atención de emergencias de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Estudios Generales y en el posgrado de Geología y como investigadora en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Desde su trayectoria profesional y militancia ha apostado por la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y las personas migrantes, lo que le ha permitido trabajar con organismos internacionales, instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales. Con ellas ha coordinado equipos de investigación interdisciplinarias
y ha diseñado y facilitado procesos de capacitación y sensibilización en diferentes temas. Muchísimas gracias, María José. Bueno, muchas gracias, Marcela, y muchas gracias también a la Comisión de Género, Derechos Humanos e Interseccionalidad de la Escuela de Ciencias Políticas por organizar esta actividad y por invitarme para compartirles un poco del trabajo que hemos venido llevando a cabo en el CIEM, particularmente con esta investigación que es como un trabajo bastante reciente y que alcanza, digamos, a la universidad en toda su dimensión, principalmente en lo que tiene que ver con estudiantes. Bueno, este es el título del proyecto de investigación que hemos estado desarrollando. Estamos ya en su etapa final. Mencionarles rápidamente que estoy hablando en nombre de un equipo de investigación que ha sido bastante grande, ¿verdad? Yo he estado como investigadora principal, pero también como investigadoras asociadas han estado Yorlene Quiroz de la Escuela de Estadística, Silvia Mesa y Paola Brenes, que también son investigadoras del CIEM, y un equipo bastante grande de entrevistadoras, dentro de las cuales también hay otras investigadoras del CIEM, hay estudiantes que han tenido, digamos, una relación con el CIEM desde diferentes lugares, y entonces hicieron un trabajo voluntario y sumamente valioso para poder hacer realidad los resultados que les vengo a compartir. Mencionar rápidamente que Costa Rica desde el año 84 ha venido asumiendo una serie de compromisos internacionales que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con específicamente derechos de las mujeres en diferentes ámbitos, desde discriminación, prevención, atención de la violencia, y en todo este entramado, pues también obviamente esto se refleja en la normativa del país, en la legislación, y la Universidad de Costa Rica hace parte también de los compromisos que como Estado hemos asumido, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En este sentido vemos, por ejemplo, que la U es parte del Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar. Estos compromisos que tiene la universidad también se reflejan en las políticas universitarias, ¿verdad? Y de alguna forma esto es lo que nos sirve como de paraguas para poder impulsar este tipo de investigación y para poder hacer esta revisión también hacia lo interno de la universidad y ver un poco cómo estamos y cómo vamos en el avance de estos cumplimientos. Este estudio que les voy a compartir es una encuesta, son los resultados de una encuesta para medir la incidencia, prevalencia y evolución de la discriminación, la violencia contra las mujeres y el hostigamiento sexual en estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, me parece importante mencionar que este no es el primer estudio que se lleva a cabo en la universidad ni tampoco en el país para poder avanzar en estos esfuerzos de medición. Hay esfuerzos a nivel internacional y también a nivel nacional, ¿verdad?, donde se han probado instrumentos, se han probado metodologías, se han probado formas de hacer muestreo, se han probado una serie de herramientas y nosotras de alguna forma aprovechamos ese trabajo caminado para poder llevar a cabo esta encuesta. A nivel nacional, el primer esfuerzo se llevó a cabo en el 2003. En el 2016 se llevó a cabo una encuesta, bueno, se piloteó una encuesta a nivel urbano, rural y semirural, y al final por razones presupuestarias no se implementó, ¿verdad? Pero bueno, ya había, solo este trabajo, las compañeras que participaron de esto siempre cuentan que solo en este trabajo de diseño de la encuesta piloto y el pilotaje se tomó 2 años y una coordinación interinstitucional importante. Si ven, participó la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el INAMU y el INEC. Ok, ¿qué es lo que hemos hecho para avanzar en estas mediciones desde la Universidad de Costa Rica? En el año 2004 se llevó a cabo la primera encuesta, que la hizo el CIEM también, y en ese momento solamente se encuestó la sede Rodrigo Facio y solamente se preguntó por hostigamiento sexual. Luego en el año 2012 se llevó a cabo un nuevo esfuerzo donde ya se preguntó por discriminación, por razones de género, violencia contra las mujeres y hostigamiento sexual, pero este segundo esfuerzo se llevó a cabo también únicamente en la sede Rodrigo Facio.
Y entonces ahora en el año 2021 aplicamos una nueva encuesta donde siempre vamos sobre esas 3 dimensiones: discriminación, violencia y hostigamiento, pero ya logramos, digamos, ampliar la recopilación de información no solamente a la sede de Rodrigo Facio, sino también a las otras sedes y recintos. Si bien es cierto, aplicamos entrevistas en todas las sedes y todos los recintos, la muestra nos permite trabajar como en 2 niveles: sede Rodrigo Facio, otras sedes y recintos. No nos da para poder hacer un análisis por cada sede y por cada recinto. Entonces, bien, ¿por qué hacemos esto? Un poco con el propósito de contar con alguna información actualizada, información cuantitativa, ¿verdad? Porque además también algo muy importante que se me estaba olvidando es que esta investigación se lleva a cabo a la par de otra investigación que está coordinando nuestra compañera Paola Brenes, que es la ruta crítica para la denuncia de mujeres afectadas por hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica. Entonces, esa investigación viene a ser como la dimensión cualitativa y esta como la dimensión cuantitativa de un mismo fenómeno. Entonces, con esto buscamos un poco como complementar el trabajo para ver ahora sí dónde estamos, a dónde se nos están quedando las debilidades en términos institucionales y en términos también de lo que se puede hacer, digamos, más allá de lo que dice la norma. Entonces, bueno, con la idea de contar con alguna información más actualizada, avanzamos en este nuevo esfuerzo. Contarles con relación a la metodología, aquí sí necesito ver. Contarles con relación a la metodología que, bueno, las estudiantes entrevistadas fueron estudiantes que al menos estuvieran de segundo año en adelante. Esta encuesta se aplica entre junio y julio del año 2021 y entonces nos parecía que no venía al caso, digamos, como entrevistar estudiantes de nuevo ingreso, porque además estábamos en virtualidad, entonces poco y nada iban a conocer de la normativa y de las cosas que tiene la universidad y eso nos interesaba un poco medirlo. Entonces, por eso avanzamos con estudiantes de segundo año en adelante. De acuerdo con la información que nos suministró el registro, el marco muestral fue de 17.973 estudiantes y con esto la compañera de estadística procede entonces a diseñar la muestra. Uno de los objetivos que teníamos con este esfuerzo era poder mantener la comparabilidad con el estudio que Silvia Mesa había realizado en el año 2012. Entonces, en ese momento se aplicaron 400 cuestionarios en la sede de Rodrigo Facio, entonces para el 2021 se aplican 400 cuestionarios y 300 en otras sedes y recintos. Al final obtuvimos 658 entrevistas completas, porque habían algunas que quedaron incompletas, otras repetidas, entonces bueno, al final quedamos así y entonces para poder generalizar esta información, la compañera de estadística aplica un ponderador que nos permite entonces que la información sea representativa para toda la universidad en esos 2 estratos. Ok, sobre estas definiciones no me voy a detener, pero nada más quería mencionarlas para que sepan a partir de cuáles conceptos partimos para hablar de discriminación, hablar de violencia y hablar de hostigamiento sexual. Entonces, a partir de lo que nos dice CEDAW, de lo que significa la discriminación por razones de género, se operativizan una serie de preguntas concretas que nos permiten identificar cuando una mujer ha vivido o no una situación de discriminación. Es decir, no les preguntamos, ¿usted ha vivido discriminación o usted ha vivido violencia física? Sino que le preguntamos, bueno, ¿la han excluido de una actividad y usted cree que esto fue por el hecho de ser mujer? ¿Le pusieron una nota diferente y usted cree que es por el hecho de ser mujer? La ningunean en clase y usted cree que eso, ¿verdad? O sea, cosas concretas y a partir de ahí pues decimos, bueno, sí, ha vivido discriminación. ¿Qué fue lo que nos encontramos con relación entonces a discriminación? El 78,7% de las estudiantes reporta haber vivido una situación de discriminación en la Universidad de Costa Rica. El 67,8% reporta haber vivido una situación de discriminación fuera de la Universidad de Costa Rica. Cuando les preguntamos, es que
tengo como 10 presentaciones de estas y ya no me acuerdo cuál de todas era. Entonces les preguntamos, ¿ha recibido comentarios ofensivos por el hecho de ser mujer? ¿Ha recibido un trato diferente? ¿Ha recibido comentarios ofensivos dentro de la U? ¿Ha recibido una calificación diferente, exclusión de actividades y así sucesivamente? Si ven, dentro de la Universidad de Costa Rica es el trato diferente por el hecho de ser mujer, la manifestación de la discriminación que tiene una mayor prevalencia dentro de las estudiantes, tanto en la sede Rodrigo Facio como en otras sedes y recintos. Algo importante de mencionar aquí es que también les preguntamos quién había cometido, digamos, esa manifestación de discriminación, tanto fuera como dentro de la universidad. En el caso de la universidad concretamente, que es donde me interesa enfocarme, en primer lugar, ellas mencionan docentes. En el caso de sede Rodrigo Facio, el 58,4% de las estudiantes ha recibido un comentario o alguna manifestación de discriminación por parte de una persona docente. Y en el caso de otras sedes y recintos, esto es el 56,6%. Y en segundo lugar, ¿verdad? En primer lugar docentes, en segundo lugar estudiantes. Esto es algo, esta relación docentes y estudiantes es una cosa que quiero que pongan particular atención, porque luego vamos a ver que ese patrón se repite cuando vamos poniéndole como detalle a otras formas de violencia. En el caso de estudiantes, sede Rodrigo Facio, las estudiantes reportan que recibieron de parte de una persona estudiante un trato discriminatorio, el 27,4%, y en el caso de otras sedes y recintos, el 27%. Si comparamos estos datos de la sede Rodrigo Facio con lo que se obtuvo en el año 2012, vemos que hay un aumento de 52,5 puntos porcentuales. En aquel momento, cuando Silvia hizo la medición, fue el 32% de las estudiantes las que habían reportado alguna forma de discriminación. En cambio, ahora en la sede Rodrigo Facio es el 85,4% de las estudiantes las que dicen haber vivido alguna forma de discriminación. Con relación a la violencia contra las mujeres, voy a referirme como en términos generales y no entrar como en cada una de ellas, para luego pasar a la parte de hostigamiento sexual, que me parece que por las características de la U es como el escenario que más nos convoca. Nos remitimos a la definición de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de esta convención sale la Ley contra la Violencia Doméstica, que nos permite operativizar manifestaciones concretas: violencia psicológica, violencia emocional, violencia física, violencia patrimonial. Ahí está, bueno, esta es violencia patrimonial. Entonces también a partir de estas definiciones operativizamos preguntas. Este es el cuadro resumen, digamos, de las diferentes manifestaciones de la violencia. Vemos que la manifestación que tiene una mayor prevalencia es la violencia emocional, es reportada por el 72,5% de las estudiantes. No me voy a referir a hostigamiento sexual porque ahora voy a profundizar en ello. Violencia sexual, 43,2% de las estudiantes de la Universidad de Costa Rica se ha enfrentado al menos a un episodio de violencia sexual. Violencia física, 42,4%, y violencia patrimonial, 20,7%. Esto a mí me parece que también es un dato sobre el cual como universidad también tenemos que tomar nota, porque si bien es cierto, estas son formas de violencia que no necesariamente han ocurrido en la universidad, ¿verdad? Han ocurrido con sus familias, con sus parejas, exparejas, el papá, etcétera. Lo cierto es que la universidad tiene que tomar nota de que el 43% de sus estudiantes se ha enfrentado al menos a un episodio de violencia sexual, y esto no es algo que podamos pasar por alto, ¿verdad? El 42% de las estudiantes se ha enfrentado al menos a un episodio de violencia física. Cuando digo violencia física, o sea, estoy hablando de empujones, la amenazó con un cuchillo, le tiró un objeto contundente, o sea, son situaciones, ¿verdad? Y esto al menos una vez, ¿verdad? Entonces, estas son cosas sobre las cuales, son realidades, digamos, sobre las cuales tenemos que tomar
tomar nota y tomar también acciones al respecto. El 88,5% de las estudiantes de la sede Rodrigo Facio ha sido víctima de alguna forma de violencia, violencia física, sexual, patrimonial o emocional, y en el caso de otras sedes y recintos el 82,8%. Algo que me parece importante, que no quería dejar de mencionar, bueno, algunas cosas sobre esto. Con relación a los datos del año 2012, solamente viendo la sede de Rodrigo Facio, que es lo que podemos comparar, todas las manifestaciones de la violencia aumentan entre 12 y 48 puntos porcentuales, no hay ninguna que disminuya. En el caso de violencia emocional, la manifestación, digamos, que mencionan más las estudiantes es que le dicen cosas que la hacen sentir humillada. En el ranqueo que hicimos de las personas ofensoras, en primer lugar está exnovio y en segundo lugar está otro familiar. En el caso de violencia sexual, él la tocó sexualmente en contra de su voluntad. En primer lugar está exnovio, en segundo lugar está desconocido. Violencia física, le tiró algo, la golpeó, la empujó, la agarró, le torció el brazo o le jaló el pelo. Exnovio en primer lugar, otro familiar en segundo lugar. Y violencia patrimonial, aquí hay algo que me parece muy importante de mencionar. En primer lugar, se niega a pagar la pensión alimenticia. En segundo lugar, ha dañado o ha destruido sus objetos, sus cosas materiales de estudio, de trabajo, etc. En primer lugar, nuevamente el exnovio. En segundo lugar, otro familiar. En tercer lugar, conocido. En cuarto lugar, profesores. Y esto es algo importante de tomar en cuenta. Y cuando relacionamos, profesor, con cuál es la manifestación de la violencia patrimonial que están reportando, le ha dañado objetos de estudio. Entonces, esto también es algo que, si bien es cierto, no es que la mayoría de las estudiantes dice que esto ha ocurrido, pero está ocurriendo, y no en una cantidad despreciable, porque con una muestra como la que tenemos, el dato sale, ¿verdad? Ok. Ahora, con relación a hostigamiento sexual, nos apoyamos también en la definición que tiene el reglamento de la Universidad de Costa Rica, que a su vez se apoya en la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, que a su vez se armoniza con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. ¿Cuánto me queda, Marce? Bueno. Bueno, estas son las manifestaciones, ¿verdad?, que están ahí en el reglamento, y sobre estas manifestaciones entonces elaboramos preguntas concretas. El 43,2% ha enfrentado al menos un episodio de hostigamiento sexual con una persona vinculada a la universidad. Estas preguntas, o sea, el hostigamiento sexual por definición ocurre en el lugar de estudio o de trabajo. Entonces, esto tiene que ver. Ahora, ¿por qué hacemos la especificidad de la Universidad de Costa Rica? Porque no les preguntamos por sus lugares de estudio, sino por la Universidad de Costa Rica. En el caso de la sede Rodrigo Facio, esto representa un aumento de 29,7% puntos porcentuales, también con relación a los datos que teníamos del año 2012. Y estos resultados nos confirman una vez más la direccionalidad de la violencia, que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Dixie anteriormente, cuando veíamos violencia doméstica. El hostigamiento sexual también le puede ocurrir a los hombres, ¿verdad? Y también las mujeres podemos ser acosadoras. Pero aquí vemos una direccionalidad bastante clara, porque si ven, el 89,9% de las estudiantes reporta que la persona que las hostigó fue un hombre. El 7,9% no identifica el sexo de la persona acosadora, y el 1,7% dice que la persona que la acosó, que ha sido acosada tanto por hombres como por mujeres, y el 0,7% que ha sido acosada por otras mujeres. Cuando vemos entonces, estas son las manifestaciones del hostigamiento sexual por las cuales le preguntamos, es decir, no les preguntamos, ¿usted ha vivido alguna situación de hostigamiento sexual?, sino que ha recibido miradas, gestos o sonidos con intención sexualizada y así. Esta de miradas, gestos y sonidos con intención sexualizada es la que ocupa el primer lugar, tanto en la sede de Rodrigo Facio como en otras sedes y recintos. Y en segundo lugar, comentarios verbales o escritos con insinuaciones o contenido sexual.
Esta también tanto para la Rodrigo Facio como para otras sedes y recintos. Este es el ranqueo que hacemos de cuáles son las personas, de quienes recibieron esta conducta hostigadora. Nuevamente vemos esto que les mencionaba antes de docente-estudiante, pero esto es muy importante porque usualmente cuando hablamos de hostigamiento sexual, la mirada se coloca sobre las personas docentes con justa razón, digamos, no es un mito urbano, pero es importante que también tomemos en cuenta que no es despreciable el porcentaje de estudiantes que también están teniendo este tipo de práctica. Luego sigue personal administrativo, asistente de curso y, bueno, personas externas o no saben qué puesto tenía. Con relación a los recursos institucionales, ya con esto voy terminando, pero aquí hay cosas que me parecen importantes porque hay claves sobre lo que podemos hacer. La universidad tiene normativa, tiene el reglamento contra la discriminación, el reglamento contra el hostigamiento sexual, tiene el reglamento contra el hostigamiento sexual, incluye ahora acciones de información, de capacitación, campañas, actividades académicas como esta que nos permiten entonces visibilizar el tema y poderlo discutir. Acciones de atención y, servicios de atención, que es la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, y servicios para la denuncia, que es el trabajo que hace la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual. Cuando les preguntamos a las estudiantes si la universidad realiza algún tipo de acción para prevenir el hostigamiento sexual, el 70%, 70,7% dice que sí. Sin embargo, cuando ya les empezamos a preguntar por cosas concretas, este dato se nos empieza como a desdibujar. Conocen el reglamento contra el hostigamiento sexual, principalmente en la sede de Rodrigo Facio, y ya el reglamento contra la discriminación lo conocen bastante menos, los servicios que presta la Defensoría los conocen bastante menos. Ahora, una cosa importante de tomar en cuenta, sobre todo con relación a la Defensoría, como les decía anteriormente, la encuesta se hace entre junio y julio del año 2021. Esto significa exactamente 8 meses después de que cambie el reglamento contra el hostigamiento sexual, es decir, 8 meses después de que se crea la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual. Entonces, si bien es cierto, 23% de las estudiantes que reporta que conoce la Defensoría nos puede parecer poco, pero en realidad es bastante tomando en cuenta el poco tiempo de existencia de la Defensoría como tal. De este cuadro lo que me interesa destacar es que recuerden que el dato de estudiantes que ha vivido alguna situación de hostigamiento sexual era del 43%, sin embargo vean que cuando hablamos de denuncia, en la sede de Rodrigo Facio 3,3% de las estudiantes ha denunciado y en el caso de otras sedes y recintos 0,6%. Ahora sí, ya para ir terminando, quiero detenerme en tres gráficos que tenemos en el informe. Cuando les preguntamos a las estudiantes que han interpuesto denuncia, de ese porcentaje que nos dijeron que sí han puesto denuncia, les preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que le sirvió? ¿Qué fue lo que le ayudó a poner la denuncia? ¿Qué fue lo que le terminó de dar como ese empuje para que usted pudiera interponer la denuncia? Y vean qué importante, en el caso de la sede de Rodrigo Facio, nos dicen compañeras y compañeros de la universidad. O sea, hay cosas que se escapan al alcance de la normativa y que tienen que ver con empatía, tienen que ver con sensibilización, tienen que ver con creerles, tienen que ver con que no pongamos en duda el relato, ¿verdad? Y esto de alguna forma les significa ese recurso de apoyo en el cual justamente apoyarse, valga la redundancia, para poder avanzar con la denuncia. En el caso de otras sedes y recintos son familiares en primer lugar, y vean también que a pesar de que el hostigamiento sexual principalmente viene de personas docentes, también las estudiantes ven en las personas docentes un recurso de apoyo para animarse a poner una denuncia. Cuando les preguntamos a las estudiantes las razones por las cuales no denunciaron, en el caso, Marce, me falta un minuto. No, tranquilo. Cuando les preguntamos a las estudiantes por qué no denunciaron, en el caso de la sede de Rodrigo Facio dicen que principalmente por temor a represalias de la persona hostigadora.
Y en el caso de otras sedes y recintos, principalmente por inseguridad. Y bueno, y aquí ya se van colocando luego otras razones, que han escuchado que es un proceso largo, que han escuchado que casi nunca se sanciona, el temor a no ser creídas, ¿verdad?, por parte de su círculo cercano dentro de la universidad, porque desconocen el procedimiento, por vergüenza, bueno, el temor a no ser creídas afuera. Y ya para terminar, y aquí es donde yo creo que hay como claves importantes sobre lo que como universidad podemos hacer, porque si bien es cierto, el 43% de las estudiantes está diciéndonos que ha vivido alguna situación de hostigamiento sexual, yo siempre cuando veo este gráfico digo, pero no han perdido la fe, digamos, en que la universidad puede hacer algo al respecto. Vean que más información sobre el proceso, contar con apoyo de su círculo personal dentro de la universidad, acompañamiento legal y acompañamiento psicológico, es decir, 4 de las razones que ellas dan por las cuales, o que son las cosas que ellas dicen, qué cosas me ayudarían a animarme a denunciar, las que no han denunciado. Las 4 primeras cosas que ellas mencionan tienen que ver con la universidad. O sea, ellas dentro de todo no han perdido la fe de que la universidad puede convertirse en un recurso de apoyo, ¿verdad?, en su conjunto, para poder hacerle frente a una forma de violencia que están viviendo también dentro de la universidad. Entonces esto también me parece, o sea, yo siempre digo que si, cuando presento este cuadro, que si con esta información la uno toma cartas en el asunto, ya no hay cuándo, bueno. Y ya, efectivamente. Muchísimas gracias, María José. Efectivamente, ver esos números implicaría que tenemos cosas que hacer y bastantes cosas pendientes. Bueno, ahora vamos a escuchar a la profesora Janet Martínez. Ella es doctora en estudios de la sociedad y la cultura, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación desde el 2013, donde ha trabajado las narrativas mediáticas de la violencia contra las mujeres. Además, investiga sobre violencia online contra mujeres en el ejercicio político. Es investigadora en el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, el CIEM, de la Universidad de Costa Rica desde 2017 y en la actualidad desarrolla investigación sobre brecha digital de género en Costa Rica. Bueno, y finalmente es docente del programa de posgrado de comunicación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, donde imparte cursos de comunicación inclusiva, comunicación y género respectivamente. Así que muchas gracias, Janet. No, lo lamento mucho. No se preocupe. Sí, yo la tengo aquí, pero Marzo me la mandó por Pero es el PDF, no sé si lo podrás pasar por WhatsApp. Quería ponerme, bueno, no logré encender. También lo pasé por WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias. Por aquello de las personalidades múltiples estaba dando clases, entonces por eso llegué ahora. Pero bueno, no, muchas gracias, Marcela, por el espacio y muchas gracias a las compañeras que, bueno, pues, que presentaron antes de mí. Por lo menos escuché un poco lo que dijo María José. Voy a ir hablando mientras. Yo voy a hablar un poco acerca de la violencia contra las mujeres y su representación en los medios. Y voy a incluir un poquito el tema de las noticias, pero también voy a hablar pues de qué está pasando en las redes sociales en este momento, ¿verdad? Entonces digamos que esas son como mis 2 líneas. Y bueno, en un espacio como este y habiendo escuchado a María José nos hablaba de la violencia contra las mujeres y cómo la viven las mujeres y cómo la vive la Universidad de Costa Rica en tanto institución. Yo siempre digo que yo cuento el cuento de cómo nos cuentan los medios, valga la redundancia, esa violencia contra las mujeres, ¿verdad? Cómo nos enteramos como sociedad qué es la violencia contra las mujeres, cómo se vive, cómo se comunica, ¿verdad? Entonces, si quieres la pasamos. O yo tengo el chunchito y necesito alfabetización. Ok, listo.
Entonces, bueno, pues yo quisiera hablar muy brevemente de dos elementos fundamentales, y es la relación, o sea, es la naturaleza simbólica de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Que pasa mucho por las formas de discriminación discursiva, ¿verdad? Pero que en términos cotidianos también pasa mucho por los espacios en los que no estamos y en los que no somos vistas. Entonces, la primera forma de violencia es la invisibilización de las mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana y de la violencia contra las mujeres de manera específica. Entonces, cuando estamos hablando de los medios de comunicación, cuando estamos hablando de ese discurso noticioso que tiene una pretensión de verdad, que tiene una pretensión de objetividad, que ya sabemos que no es así, pero sigue teniendo esa pretensión, estamos hablando de que eso sucede en un sistema de relaciones en que las mujeres somos invisibilizadas, en que somos discriminadas por el hecho de ser mujeres, como bien planteaba María José anteriormente, y que hay, digamos que un caldo de cultivo de esa representación mediática, ¿verdad? A veces, y con justa razón, podemos molestarnos con el enfoque de la noticia, podemos molestarnos con, digamos, con la manera en la que se construye un titular, pero eso tiene una historia, eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Y es que los medios de comunicación no se construyen solos, sino que están representando, ¿verdad? Un ideario, ¿verdad? Y están materializando una creencia patriarcal y una creencia machista, de que cuando las mujeres son víctimas de violencia de alguna manera se lo merecen, ¿verdad? Por el lugar en el que estaban, por cómo estaban vestidas, por con quién andaban, por el tipo de relaciones interpersonales que desarrollan, ¿verdad? Entonces, básicamente, los estudios que yo he venido haciendo en los últimos años es eso, cómo nos contamos como sociedad la violencia contra las mujeres, cómo la justificamos, cómo la criticamos, cómo rompemos esos cercos, ¿verdad? Y bueno, está hablando, yo te puedo dar la espalda, me da mucha vergüenza, pero para poder ver acá mejor. Cuando hablamos de esa invisibilización tiene cara y tiene números. Cada 5 años a nivel global se hace el monitoreo global de medios con alrededor de 130 países, en el cual desde el año 2010 participa Costa Rica, ¿verdad? Y en términos globales, y esto se repite en Costa Rica, podemos decir que según el monitoreo global de medios, las mujeres aparecemos en el 25% de las noticias en general. Digamos que este monitoreo se hace un día X de la vida de los medios de comunicación de Costa Rica, se hace un levantamiento de todas las noticias en las que aparecemos las mujeres, y las mujeres comparativamente con los hombres aparecemos en un 25% de las noticias, lo cual ya de por sí expresa una forma de violencia simbólica, porque estamos educándonos en no vernos como sujetos sociales, como sujetos de la transformación y incluso cotidianamente, y cuando aparecemos lo hacemos un 85% de las veces en calidad de víctimas, ¿verdad? Número 2, aparecemos poco. Cuando aparecemos hay una sobrerepresentación del lugar de las mujeres como víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los medios de comunicación deciden entrevistar expertos, que cuando los medios de comunicación deciden entrevistar diputados, ¿verdad? Entonces, que esos otros espacios, o sea, en los que las mujeres evidentemente estamos, como científicas, como agricultoras, como docentes, nuestra voz no aparece, nuestra experiencia no aparece, porque se privilegia una visión y una imagen, ¿verdad?, masculina de la representación social de lo que está pasando en el momento, ¿verdad? Eso desde la comunicación se le llama mirada masculina, donde hay un productor, un editor de noticias, ¿verdad? Un productor de noticias televisivas, un jefe de redacción que está pensando que está partiendo de que su usuario final, de que su receptor final es otro hombre como él, es un sujeto como él, ¿verdad? Entonces aquí hay una hipérbole, ¿verdad? Que está a punto A, punto B, y las mujeres estamos aquí como en una intersección, ¿verdad? Y bueno, iba a decir, no lo digo yo, no, lo digo yo, pero digamos que en términos globales, no es como para que nos pongamos contentas, pero estamos en la media.
cuando se les representa como expertas o en la función política, se suelen reproducir estereotipos de género. Entonces seguimos cenando la pirámide, ¿verdad? Y entonces cuando se nos representa en términos políticos, hay una, por ejemplo, una pregunta permanentemente que está vinculada como ¿qué soy de quién? ¿Verdad? ¿Es la hija de? ¿Es la esposa de? ¿Es la exnovia de? ¿Verdad? No importa que seas diputada, no importa la figura política que tengas. ¿Cuál es tu vínculo con otro hombre? ¿Verdad? Ya sea filial o afectivo o por filiaciones políticas, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando son expertas, y esto es interesante porque pasa en el caso de las mujeres en ciencia, ¿verdad? Pero también pasa con las mujeres deportistas. La primera pregunta que se realiza siempre es, ¿cuánto sacrificaste para estar aquí? ¿Verdad? Como la pregunta de ¿quién cuida a tu bebé? Entonces, digamos que hay una reproducción de una serie de estereotipos donde que el hecho que estemos, o sea, en ese 15% en el que estamos en calidad de otra cosa que no es en calidad de víctimas, aún así lo que se rescata es ese ser mujer, ¿verdad? Como cuando decimos las mujeres diputadas, y una diría, bueno, si decimos diputadas se entendería entre comillas, pero en el caso de la construcción noticiosa o mediática o simbólica de lo que es ser mujer X, digamos que siempre el sustantivo mujer es el que impera y no tanto la profesión, no tanto, ¿verdad?, los elementos, digamos que podríamos mirar desde una perspectiva dicotómica más pública, ¿verdad? Sino que siempre hay una necesidad por representar a las mujeres de una perspectiva doméstica, en su relación con lo doméstico, aunque estamos hablando de mujeres que se desenvuelven en el espacio público. Y bien sabemos que eso no sucede con los hombres, ¿verdad? Y es súper interesante, por ejemplo, en el caso de las mujeres diputadas, cómo destacan que uno de los problemas en su relación con los medios de comunicación es que los medios de comunicación no las consideran como sujetos de interpelación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, y lo dicen así, o sea, cuando una mujer es jefa de fracción, siempre buscan a un diputado XYZ para que hable. Y cuando el diputado es jefe de fracción, ahí sí se busca al jefe de fracción, ¿verdad? Entonces sí existen prácticas en el ejercicio cotidiano de la comunicación que reproducen esos estereotipos y que son esas prácticas que no vemos a la hora de leer la noticia, pero que no es un solo, o sea, estoy adelantando quizás un poco conclusiones, pero no es solo un tema de la noticia que se escribe, sino el proceso, ¿verdad? El sistema de relaciones detrás de esa producción que, bueno, que para mí el periodismo es una profesión moderna, evidentemente, es una profesión liberal, pero también es una profesión patriarcal que reproduce una serie de estereotipos, ¿verdad? Entonces, aquí yo les traigo unos datos que quizás no sean tan nuevos, pero les puedo prometer que no ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Verdad? Y que nos habla, ok, ahora sí, vamos a separar esas formas de violencia, vamos a entender un poco cuando se habla de violencia contra las mujeres, de qué tipo de violencia se habla. Para comenzar, yo les puedo decir que no se habla de violencia patrimonial, ¿verdad? Que no se habla se habla muy poco de violencia institucional, y cuando se habla de violencia institucional se hace en función de cómo responden o no las instituciones públicas ¿verdad? En la atención, prevención y erradicación del femicidio, ¿verdad? De la violencia física en el espacio público y de la violencia doméstica. Entonces, bueno, estas son, digamos que las dos formas de violencia que más se representan en los medios de comunicación son el femicidio, como forma extrema de violencia contra las mujeres, y expresiones concretas de violencia física en el espacio público y en el espacio doméstico, ¿verdad? En el caso del año 2018, que después eso, digamos que se ha ido representando de una u otra manera, fue un año quizás atípico porque la violencia política contra las mujeres tuvo un lugar especial, ¿verdad? Digamos que para el año 2020, que es otro estudio que realizamos con Laura Chinchilla Alvarado, violencia política aparecía ya en el 5º lugar. Entonces, pero digamos que el 2018 fue un año importante, fue un año donde por primera vez hubo una representación paritaria de mujeres en la Asamblea Legislativa, y entonces digamos que se tematizó la problemática, ¿verdad? Entonces, yo vengo haciendo este tipo de estudios desde el año 2008 y femicidio sigue siendo la más representada, ¿verdad?
Y bueno, las formas de violencia, bueno, están muy vinculadas con las agresiones por parte de parejas, exparejas, familiares, vecinos, ¿verdad? Y el acoso callejero y el acoso laboral como expresiones concretas de violencia. De esto es de lo que más hablan los medios de comunicación cuando se habla de violencia. Aquí está. Digamos que cuando el otro punto, bueno, está bien, estamos hablando de violencia, pero ¿desde cuál enfoque? Siempre hay una discusión interesante en periodismo acerca de por qué se construyen los titulares, cómo se construyen, quién va en los titulares, quién es el agente del titular y quién es el recipiente, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? En los casos de las noticias de violencia y siguiendo estos patrones, digamos, más tradicionales de lo que es escribir desde el periodismo, sin perspectiva de género y sin perspectiva incluyente, hay una lógica que dice que, bueno, que el agente es quien realiza la acción y quien transforma, ¿verdad? Entonces, si vamos sumando. Si los medios de comunicación se concentran en formas expresivas de violencia, o sea, en violencia física, si se concentran, por ejemplo, en describir el espacio en el que ocurrió la violencia, estaba en su casa, estaba en la calle, era de noche, era de día, el arma, ¿verdad? Entonces, en este tipo de construcción narrativa, el sujeto evidentemente va a ser el agresor, ¿verdad? Y la víctima aparece, ¿verdad?, deshistorizada, ¿verdad?, circunscrita al acto de violencia expresiva, de violencia física, de violencia extrema, ¿verdad? Y no necesariamente, ¿verdad?, no hay salida para la violencia. O sea, el mensaje en esta construcción narrativa es que quien toma la decisión, que uno diría, bueno, sí, en el acto violento como tal, sí, es el agresor, pero la manera en la que se enmarca la noticia, ¿verdad?, nos hace, digamos que en términos periodísticos, usted empieza a leer, lo primero que lee es la descripción del hecho, lo segundo que lee es la descripción de quién lo hizo, y las mujeres por lo general van apareciendo en el cuarto o quinto párrafo, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es como que los hombres y la violencia aparecen desde los titulares y las mujeres aparecen en lo que desde el concepto de pirámide invertida, que es como se supone que se escribe en periodismo, aparecemos en los detalles, ¿verdad? Entonces ahí hay una representación que y es otra invisibilización, a estas alturas es una invisibilización de quinto orden, ¿verdad? Desde cuando no aparecemos, la manera en la que aparecemos y dónde aparecemos, ¿verdad? Y lo importante para mí es que cuando leemos una noticia, ¿verdad?, sobre todo cuando leemos rápido o cuando estamos, ¿verdad?, haciendo scrolling en Facebook y solo leímos el titular y peleamos a partir de ahí, no estamos pensando en qué párrafo están las mujeres, ¿verdad? Estamos pensando nos quedamos, ¿verdad?, con el hecho violento, que está bien, y nos quedamos con el agresor, con la relación del agresor con la víctima, con el lugar de los hechos, pero digamos que no hay una perspectiva crítica respecto a la violencia contra las mujeres para empezar, pero tampoco está expresamente la mirada de las mujeres, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? El otro tema interesante es no solo los tipos de violencia que se representan o cómo se escriben los titulares, sino en qué secciones aparecen las noticias de violencia contra las mujeres. Al centrarse los medios de comunicación en la violencia física, en la violencia expresiva, en el acto específico de violencia y no ver, digamos que el nivel relacional de esa violencia y no ver, por ejemplo, la historia de esa violencia o el ciclo de la violencia, estamos en el ámbito de lo que serían las noticias de sucesos y judiciales, ¿verdad? Las noticias de sucesos y judiciales tienen una característica. La característica es que en una noticia de suceso y judicial, yo, en suceso sobre todo, voy a buscar algo que puede ser un delito, en este caso sí, pero sobre todo las noticias de sucesos lo que me dicen es todo iba normal, todo iba bien, todo estaba tranquilo, hasta que pasa esto, que descoloca la cotidianidad y se vuelve un suceso. Y imaginémonos
que la violencia, imaginemos que la violencia contra las mujeres es todo iba bien, todo estaba bien hasta que, ups, ¿qué pasó? No es así. La violencia contra las mujeres, como otras formas de violencia, pero en este caso la violencia contra las mujeres es una violencia sistémica. Es una violencia que atraviesa todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida y que se basa en la desigualdad a partir de la diferencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, ese construir la violencia contra las mujeres como un acto, como un hecho, ¿verdad? Como un delito, hace que nos concentremos en todo lo anterior y no necesariamente en entender la dimensión sistémica de la violencia. Lo cual no sería un problema en sí mismo si no fuera porque el 85% de las noticias de violencia contra las mujeres se publican en las secciones de sucesos. Entonces, la violencia es vista como un problema de sucesos. Cuando evoluciona como delito, es vista como es vista como un problema judicial, pero no es vista como un problema nacional. No es vista como un problema económico. No es discutida, ¿verdad? Entonces, digamos, es vista como un problema nacional única y exclusivamente el 8 de marzo, el 25 de noviembre, que son las fechas, digamos, que más, o cuando en la Asamblea Legislativa pasa algo, o cuando desde la política pública se hace algo muy específico, ¿verdad? Entonces, la violencia queda entendida como algo casuístico y además protagonizada por el sujeto que respeta a la pareja, por el sujeto que agrede a la pareja, que agrede, ¿verdad?, a la hija y digamos, no necesariamente por todas las dimensiones más. Otro elemento interesante que tienen las noticias de sucesos es que, evidentemente, como el hecho pasó, los medios llegan rápidamente al lugar de los hechos, es decir, digamos que la fuente primaria, ¿verdad?, de interlocución de los medios de comunicación, del periodista que llega, de cómo se construye la noticia, son las fuentes oficiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo el OIJ? ¿Qué dijo la Cruz Roja? ¿Qué dijo, no sé, Poder Judicial? Y muy pocas veces, ¿qué dijo el INAMU? Muchas menos veces, ¿qué dicen las organizaciones de mujeres al respecto, ¿verdad? Entonces, hay, por supuesto, hay un desbalance entre quién puede ser, número uno, las instituciones encargadas de prevenir de atender, el acto delictivo. Número dos, las fuentes, que son estas fuentes oficiales. Número dos, la comunidad donde sucede el hecho, ¿verdad? Los vecinos, las vecinas, las familias juegan un papel importante en la construcción de la narrativa, ¿verdad? Pero muy poco estas instituciones que son las encargadas de atender y prevenir la violencia. Porque digamos que en el discurso de las noticias de suceso, la prevención de la violencia no es una noticia, la noticia es cuando sucede el hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, es súper interesante porque, ustedes me entienden. Es complejo porque cuando se interpela a estas entidades encargadas de prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, que podrían estar el PANI, por ejemplo, el INAMU, entre ellas lo que tenemos más bien es una evaluación. ¿Qué no se hizo? Había interpuesto una denuncia y aún así pasó esto, ¿verdad? ¿Hubo atención por parte de las instituciones, sí o no? ¿Verdad? Porque digamos que estamos en el momento de la violencia y no en el trabajo sistémico, ¿verdad? Y bueno, en las noticias hay algo que yo he visto en los últimos, haciendo los estudios, y es que no haya pocas voces, hay diferentes voces, pero todas estas voces van narrando más o menos lo mismo, ¿verdad? La comunidad va narrando esa historia de la relación de pareja. Por ejemplo, en algunos casos hay noticias en las que se decía, ellos se querían, ¿verdad? Hay una reproducción, entonces hay una multiplicidad de voces, pero en el fondo esas voces terminan por reproducir estereotipos, ¿verdad? De que, bueno, es que nadie sabía, porque si en el caso de la violencia doméstica, porque era en la casa, ¿verdad? Entonces hay una serie de elementos que estas voces que sí tienen acceso a hablar,
pues lo están haciendo reproduciendo violencia simbólica contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, digamos que hay una narrativa social que no es la única narrativa que hay, pero no lo podemos negar, en la cual la violencia contra las mujeres se tematiza, ¿verdad? Entonces, en cuanto a otras expresiones, ¿verdad?, de luchas de las mujeres o agencias de las mujeres frente a la violencia, digamos que esto es muy poco visibilizado. Y como yo les decía hace un ratito, aparecen fechas simbólicas, ¿verdad? Entonces el 8 de marzo, y ya sabemos cómo es esa cobertura mediática, yo no me voy a detener mucho acá, pero digamos que el 8 de marzo, el 25 de noviembre, ¿verdad?, aparece en las nacionales cuando hay proyectos de ley, ¿verdad?, o aparece, digamos, en la visión de las mujeres y de las organizaciones de mujeres y su relación con la protesta, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben, todos los 8 de noviembre y todos los 8 de marzo y los 25 de noviembre empezamos a discutir cuáles son los, que si la pared sí, que si la pared no, que si esas son las, ¿verdad? Que si está bien ese tipo de, que si la manera en la que eliges la lucha está bien sí, que está bien no, ¿verdad? El 8 de marzo es súper interesante porque hace un año hicimos un estudio en redes sociales y la discusión es cuáles son las mujeres que merecen ser felicitadas el 8 de marzo. ¿No? Evidentemente las que se quejan, las que protestan, las que manchan las paredes, esas no, ¿verdad? Esas no, pero la madre, la abnegada, ¿verdad? Entonces si se genera una discusión, se genera un debate público en redes sociales, pero con una naturaleza. Y aquí está. Este estudio lo que hace es ver qué están diciendo los medios de comunicación, qué es lo que publican los medios de comunicación en Facebook sobre violencia contra las mujeres y cómo se discute eso, ¿verdad? Entonces ven aquí, ¿por qué el tema es, ¿por qué no aparecen pocas o muchas noticias sobre violencia? Y porque no se está discutiendo sobre eso, no, sí se está discutiendo sobre eso, ¿verdad? Sí se está tematizando, la gente sí discute sobre esos temas, pero ¿en cuáles ámbitos estamos discutiendo y cómo lo estamos haciendo? ¿Verdad? En estas discusiones que tiene la gente, que solo para que lo ubiquemos, es como Nación publica un post en Facebook, pone su titular y la gente empieza a discutir sobre eso, ¿verdad? Yo identifiqué 3 tipos de comentarios que es interesante porque han ido creciendo, cambia según el momento político en que estemos, pero estos son como los tres fundamentales. Hay uno que se llama comentarios críticos partidarios, que como ustedes pueden ver son los que más abundan en los 2 medios, y que son los comentarios del tipo noticias sobre violencia contra las mujeres, noticias sobre femicidio, el gobierno XYZ es corrupto, es el comentario, ¿verdad? Entonces, no importa lo que se diga, es un tipo de persona o un tipo de usuario o usuaria de redes sociales que tiene una agenda política muy clara y que la coloca independientemente del tema que sea, ¿verdad? Creo que todas hemos visto en algún momento ese tipo de persona, ¿verdad? Un tercer tipo de comentarios, ¿verdad?, que denuncia el abordaje noticioso, ¿verdad?, y que es como que interpela mucho a los medios de comunicación. Esa cobertura no se hace, ¿verdad?, que es como, digamos que es como el lápiz rojo frente a lo que están diciendo los medios, ¿verdad? Y hay un tercer tipo de comentarios que es abiertamente en contra del acceso de las mujeres a los derechos, ¿verdad?, que es una criminalización de las mujeres independientemente de la noticia, ¿verdad? Es el tipo hay comentarios y que tienen un vínculo no necesariamente total, no es total, pero sí tiene, digamos que tiene 2 perfiles. Hay un vínculo conservador, ¿verdad?, que hay un juzgamiento de las mujeres en general y las mujeres víctimas de violencia en particular, y hay un discurso conservador religioso también, ¿verdad? Entonces digamos que acá se ponen en juego una serie de valores morales, ¿verdad?, para evaluar a las mujeres víctimas de violencia que terminan también por, digamos, evaluar a las mujeres que defienden a otras mujeres en redes sociales, ¿verdad? Entonces hay mucha de la violencia que pasa, en primer lugar, contra las víctimas, ¿verdad?, que están representadas en las noticias, pero que cuando la discusión en redes sociales empieza
a desarrollar entre sujetos interactuantes, entre personas interactuantes, el hecho de defender los derechos de las mujeres también te hace víctima de violencia, ¿verdad? También te vulnera y también te coloca. Entonces, digamos que lo que en estos momentos llamamos discursos de odio está muy presente, ¿verdad? En las redes sociales, pero existe una conexión entre el tipo de cobertura mediática, el tipo de discusión que se desarrolla y la violencia después que se lleva a cabo entre las personas interactuantes, digamos. Entonces, hay un estudio posterior a este donde yo trabajo con activistas por los derechos de las mujeres y digamos que la violencia ejercida en las redes sociales, en los espacios de comentarios o a partir de discusiones, digamos, es uno de los elementos cotidianos de sus prácticas, digamos, que es el tema de cómo defender los derechos humanos y además ser víctimas por esa defensa, ¿verdad? Este es interesante porque este perfil, digamos que probablemente no es tan representativo numéricamente, pero sí para el tema de la interpelación de los medios de comunicación es importante, ¿verdad? Porque, bueno, empieza por defender la universalidad del derecho de las mujeres, critica a los medios de comunicación por su representación y cobertura sin perspectiva de género, sin perspectiva incluyente, ¿verdad? Y va más allá, ¿verdad? Exigiendo, por una parte, que los medios de comunicación hagan una cobertura responsable, pero también exigiendo el derecho a un discurso propio, ¿verdad? Entonces acá hay un tema que a mí me parece súper interesante en términos comunicacionales, que es el derecho a la palabra, a producir los propios contenidos, a producir la propia palabra, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo creo que en los últimos años hemos visto bastante de eso, cómo las activistas y las organizaciones de mujeres se han apropiado de los espacios digitales para construir nuevos sentidos, para construir nuevas formas. Aquí tenemos el tema de cuán masivo puede ser esto, pero yo creo que es una manera de interpelar a los medios, aunque sea de forma indirecta. Y bueno, los perfiles antiderechos, digamos que creo que de alguna manera los conocemos y que yo considero que son bastante importantes y se expresan de manera cotidiana, pero creo que todos hemos visto que en tiempo de campaña política, ¿verdad? Juegan un papel importante, ¿verdad? Entonces, digamos que estos son como los tres perfiles, los que más, no necesariamente abundan, pero los que yo creo que sintetizan un poco la discusión en redes sociales. Y ya para ir cerrando, bueno, hay, digamos que retos. Los medios de comunicación siguen jugando un rol importante en la construcción de opinión pública respecto de la violencia contra las mujeres y en otros temas en general. Con su agenda construyen un determinado tipo de discusión en torno a la violencia contra las mujeres. No solo nos ayuda a conceptualizar qué cosa es la violencia contra las mujeres o cuáles son las expresiones de violencia contra las mujeres de las cuales más deberíamos preocuparnos como sociedad, sino que también de alguna manera conducen la discusión, ya sea que estemos a favor o en contra de esa manera de enmarcar, ¿verdad? Los medios de comunicación siguen manteniendo una visión de que yo siempre le digo, descripción acrítica de la violencia, porque la violencia contra las mujeres existe, sí. El femicidio como forma extrema de violencia existe también. ¿Es importante hablar de ello? Sí. Pero es importante hablar de ello con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva crítica, ¿verdad? No solo basta con describir, porque al describir los hechos estamos naturalizando esa violencia, si no lo hacemos desde una perspectiva crítica, ¿verdad? Exacto. Desde la cobertura mediática se siguen ocultando otros tipos de violencia, como la patrimonial, la psicológica, ¿verdad? Esas otras expresiones de violencia que no son tan tangibles, ¿verdad? Que yo no puedo describir como un hecho, y como yo les decía antes, esto tiene que ver por el lugar que le damos en los medios de comunicación a la violencia, ¿verdad? Desde el abordaje mediático se sigue mostrando desconocimiento de los tipos de violencia y de la normativa nacional e internacional. Aquí es interesante, yo empecé estos estudios en el 2008, porque en el 2007 se había ¿verdad? aprobado la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, y he venido haciendo estos estudios en diferentes ámbitos, y es hasta el año 2015, 2016, 2017 en adelante, que se deja hablar sistemáticamente de crimen pasional, por ejemplo, y se empieza a hablar de femicidio.
¿verdad? Entonces, no sé por qué en algún momento pensé que la ley iba a transformarla, no, el universo simbólico, pero ya sabemos que no es así. Entonces, digamos que aunque en estos momentos se hable de femicidio, todavía sigue siendo una palabra, digamos, que no se ha logrado naturalizar de la misma manera que crimen pasional se sigue utilizando, aunque por dicha cada vez menos, ¿verdad? Y por no hablar de que no hablamos de violencia machista, de que no, ¿verdad? De todas estas cosas, ¿verdad? Los medios analizados siguen reproduciendo la representación de roles de género que ubican a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad. Esto aplica tanto para las noticias sobre femicidio, la violencia física y la violencia política. Y la representación de la violencia contra las mujeres valida las percepciones en torno a los derechos de las mujeres de ciertos grupos conservadores, solo confrontada por aquellos sectores que entienden que la violencia contra las mujeres no son hechos aislados, sino una problemática social. Entonces, nada, eso es, digamos que para mí lo bueno que ha tenido pasarlos el estudio de solo ver los medios, a ver las discusiones en redes sociales, es que permite entender esa diversidad, ¿verdad? Y permite entender que es un tema en tensión y que de alguna manera hay una transformación, ¿verdad?, sucediendo. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet. De hecho, mientras usted hablaba, me imagino que todas las personas estamos recordando algún tipo de noticia que en algún momento nos pareció absolutamente sexista o que más bien naturalizaba la violencia y bueno, como también, ¿verdad?, el no estar es otro tipo de violencia, ¿verdad?, que es muy importante. Tal vez algo que coinciden, ¿verdad?, las tres, Janet, María José y Dixie, es que efectivamente hay un discurso que normaliza y ha normalizado la violencia contra las mujeres y que además cuando se genera investigación y cuando se generan datos nunca son suficientes porque entonces son muy pocas las que sufren, ¿verdad? Entonces o no existimos o somos muy pocas, ¿verdad? Pero al final el sistema siempre, ¿verdad?, termina naturalizando y colocándonos en esa condición, digamos, de muchísima mayor vulnerabilidad y no permitiendo efectivamente que se den mayores, digamos, acciones, como hablaba María José, de las acciones que se tendrían que estar dando acá en la universidad, mucho más en el tema de hostigamiento sexual, a nivel de política pública, de seguridad y de criminalidad. Evidentemente todos los datos que nos planteaba Dixie son realmente tristes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya para cerrar, pues con Janet también, el cómo estamos o el cómo no tenemos, ¿verdad?, esa palabra en los diferentes espacios, en los medios de comunicación. Pasaríamos a un espacio de preguntas. Pero aquí escondidita. Cuando Janet estaba haciendo su presentación, no pude evitar pensar en María Luisa Cedeño. Justamente anoche, porque esto es verídico, anoche estaba en una cena y un muy buen amigo me dice: Eugenia, yo veo noticias todos los días, quería saber por qué ese caso está siendo tan cubierto. Y déjame decirte que por lo que yo he visto, la defensa tiene todas las de perder. Así me lo dijo. O sea, como que las personas imputadas estaban saliendo bien libradas. No solo me parece que es un caso de estudio, sino que, o sea, no, me sorprendió mucho como la declaración de esta persona, de la que considero que tiene mucho criterio. Y aprovecho para preguntarte, porque me caíste del cielo, porque me dijo, ¿por qué este caso está tan mediatizado? Porque todos los días hay una noticia sobre esto. ¿Cuál es la razón y cómo explicárselo a alguien? Porque no se lo pude responder realmente, y creo que está muy vinculado con lo que venías hablando, y cómo además esta persona ya de una vez me dijo qué iba a pasar con el resultado hacia el final, que me imagino que también tiene que ver con la visión sistemática del problema y la exposición recurrente. Pero bueno, eso era, me interpeló mucho por esa circunstancia en particular, y además me parece un caso de mucho estudio desde la perspectiva de la comunicación, y ahí se los dejo. No sé si alguna quiere hacer algo más. Buenas noches.
Para María José, cuando presentaban los datos, si no me equivoco, creo que con una única excepción, la sede Rodrigo Facio tiene una incidencia mayor de violencia que las otras sedes. ¿Hay alguna hipótesis de por qué? O sea, parece que la sede de Rodrigo Facio es como un espacio más violento para las mujeres que las otras sedes de la UCR. ¿Por qué pasará? Bueno, a ver. Eso forma parte, bueno, voy por parte, no porque ninguna de ellas sea la más importante, pero digamos que sucesos judiciales tiene ese principio, ¿verdad? Yo en el caso y en caso de violencia contra las mujeres se ve, sobre todo en caso de femicidio se ve, es darle seguimiento al caso. O sea, el primer estudio que yo hice era 2008, 2012. Y hay literalmente casos que empezaron, que ocurrieron en el 2008 y se resolvieron en el 2012. Entonces son 4 años, ¿verdad? De lo que se produce es como una serialización, ¿verdad? De la violencia contra las mujeres y que tiene que ver con el juicio. Volvemos. Cuando una asocia las noticias de femicidios, no solo con el hecho femicida, ¿verdad?, sino con el proceso, ¿verdad?, jurídico que se lleva a cabo, por supuesto que vas a tener años y los medios de comunicación le generan, digamos que le dan seguimiento. Ahí hay un tema, no se le da seguimiento a todos. Se le da seguimiento a aquellos que de alguna manera tienen un impacto social en su momento o que pueden generar, digamos que algún tipo de conflicto al interior, ¿verdad? Donde vos podés construir el suceso, tenés que estar permanentemente construyendo el suceso. Entonces, las pruebas, los testimonios, todo eso se va convirtiendo en un elemento. Yo creo que por el tipo de caso que es y por la manera en la que se construye el caso jurídicamente, puede que por ahí venga la cosa. Y el tema también para mí es cómo los medios de comunicación pueden construir una narrativa paralela, ¿verdad? Digamos que en autoras en Estados Unidos hablan del juicio mediático, ¿verdad? Del juicio paralelo a este juicio que va a tener implicaciones penales, ¿verdad? Que es un juicio en el plano de lo simbólico, ¿verdad? Pero que ya te está diciendo. Entonces, esta persona te está diciendo, le está yendo mal, pero le está yendo mal según quién. ¿Quién está haciendo el encuadre? Porque nosotras no nos estamos sentando, o sea, las personas no nos estamos sentando, digamos, en la sala a ver el juicio, no hay una transmisión, no lo estamos viendo, ¿verdad? No ha sido mediatizado como otros que te transmiten las sesiones. Entonces, bueno, en Costa Rica no se hace, digamos que en Estados Unidos, pero sí hay, digamos, tiene mucho que ver con la decisión de cómo construir la narrativa, ¿verdad? Y con por supuesto, cómo fue el crimen, las pruebas que hay que mostrar, las pruebas que se tienen, las que no, ¿verdad? Cómo se va construyendo mediáticamente el caso, dónde está la historia. Entonces, sí, yo creo que, y cómo se aborda el tema de las víctimas, ¿verdad? Cómo se revictimiza, todo ese tema lo tenemos. Digamos que yo desde el punto de vista de la comunicación, te podría decir que el problema como tal no es que se hable sobre el suceso, sino quiénes están hablando y cómo están hablando sobre el suceso y a quién se les esté dando la voz, ¿verdad? Entonces ya ahí sí, como vos decías, es un caso de estudio, ¿ok? ¿Quiénes aparecen? ¿A quiénes se está utilizando para construir la narrativa? ¿Verdad? ¿Quiénes están poniendo las pruebas? ¿A quién se le da, por ejemplo, la voz de la racionalidad y a quién la voz de la emoción? Porque si de repente, no he visto ninguna noticia, pero podría ser, si de repente vos ves que entonces, digamos que los imputados muestran la evidencia, pero cuando se habla de la víctima y se habla de la familia, se hace desde la emocionalidad, se están reproduciendo estereotipos también, mujeres sensibles, hombres racionales. Entonces hay una serie de elementos que hace que capte la atención y que se construya opinión pública al respecto, independientemente del veredicto final. El tema ahí es que esa opinión pública también de alguna manera incide en
¿verdad? En las otras realidades, ¿verdad? Entonces, es como complicado, pero eso forma parte del, digamos, de la propia naturaleza, por llamarlo de alguna manera, de las noticias de sucesos y judiciales. A mí lo que me importa es el juicio, quién gane o quién esté, las pruebas que haya, ¿verdad? Y se deshumaniza el asunto, ¿verdad? Porque termina siendo algo en el que se mezcla lo emocional y lo racional, pero lo racional tiende a tener más peso. Ay, perdón. Gracias, Janet. Pues efectivamente eso es algo que nos hemos preguntado mucho en el equipo de investigación. No tenemos explicaciones porque si bien es cierto, la N no es muy diferente en Rodrigo Facio y en otras sedes. En algún momento elucubrábamos ahí a lo interno del equipo de que tal vez tenía que ver con que las estudiantes de la sede Rodrigo Facio de alguna manera están más expuestas a información, ¿verdad? Pero esto no necesariamente aplica porque teníamos estudiantes de la sede Rodrigo Facio en San Vito que nunca habían venido a la sede Rodrigo Facio cuando hicimos la encuesta, porque eran estudiantes de segundo año de carrera, pero que perfectamente estaban en segundo año de virtualidad, ¿verdad? Entonces, y eso nos dimos cuenta mucho porque en las primeras preguntas era, bueno, ¿en cuál sede está matriculada o en cuál recinto, pero dónde vive, ¿verdad? O dónde vive permanentemente, y ahí sí, encontrábamos muchas chicas de fuera de San José, digamos, que estaban matriculadas en la sede de Rodrigo Facio. Entonces, cuando empezábamos a ver eso, esa hipótesis se nos caía porque no necesariamente, ¿verdad? Entonces, no tengo respuesta efectiva. Y algo que sí agregaría es que en el equipo de investigadoras estaba también, está Silvia Mesa y Paola Brenes, que ellas son las psicólogas de la Defensoría. Y por el tipo de casos que la Defensoría contra el hostigamiento sexual atiende, ellas sí tenían la certeza, ¿verdad?, de que íbamos a encontrar más hostigamiento sexual en otras sedes que en sede Rodrigo Facio, porque precisamente por un tema de lejanía, de mucha mayor condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Y eso no fue así. Eso fue algo que a ellas les llamó muchísimo la atención porque ellas estaban segurísimas de que más bien la encuesta iba a servir para tener datos que reafirmaran eso, de lo cual ellas estaban súper seguras. Y eso no fue así, no fue eso lo que encontramos. Lo que sí encontramos es que violencia patrimonial sí está más presente en otras sedes y recintos, y eso también puede tener que ver, y ahí aparecen los profesores, ¿verdad? Y eso también, ¿verdad?, nos dice de una condición de vulnerabilidad que sí puede tener que ver, digamos, con razones socioeconómicas y con la ruralidad. Buenas noches, doña Janet. Yo nada más quería hacer un comentario ahí de que en el país lo que falta es como un poco más de trabajar en conjunto. Yo soy una sobreviviente de la violencia doméstica y muchas veces llamé a la policía y la policía no daba respuesta, no tenían, decían que los carros para ir hasta donde uno estaba, el INAMU le mandaba citas con el abogado para un mes, y uno quería como una acción rápida por lo que se estaba dando, ¿verdad? Y también de respetar y siempre mantener en el anonimato a la mujer y a los hijos, ¿verdad? Porque eso se expone mucho y también no siento yo que trabajaran siempre en conjunto. Falta mucho, a Costa Rica le falta mucho en ese medio. Y yo le digo que yo me salvé porque me fui a vivir a otro lado y salí huyendo de mi casa. Cuando esa persona llegó a hacer un escándalo en mi casa, ya yo no estaba ahí. Tuve que cambiar números de teléfono, andar como una fugitiva, yo más bien, ¿verdad? Entonces creo que ahí falta todavía mucha comunicación de trabajar en el INAMU, Poder Judicial también es. Entonces como que más en conjunto para proteger realmente a las mujeres en todo aspecto, no solo hostigamiento, acoso, porque uno lo vive en el bus,
en las paradas, hasta cuando va caminando uno a veces, y es como algo, se ha vuelto tan común, ¿verdad? Y la falta de respeto hacia las mismas niñas también, ¿verdad? Entonces sí me parece que todavía estamos cortos, todavía Costa Rica, en ese aspecto, y deberían de unirse más como para solicitar leyes más duras o más que nos protejan más, ¿verdad? En todos esos aspectos, y la comunicación asertiva con los niños, y los niños y las niñas desde que están en el materno, para irlos instruyendo y empoderando, para que aprendan a decir no, o a mí no me toque, o cosas así, ¿verdad? Porque también creo que es un trabajo entre familia y la escuela o el colegio o el materno, todo eso, entonces debe ser en conjunto, me parece a mí, ¿verdad? Bueno, yo creo que el comentario que hace la compañera lo que nos da cuenta es efectivamente de esa violencia estructural que tenemos como país, y que podemos muchas personas estar trabajando el tema, estar generando información, estar generando política pública, pero nunca es suficiente. Tenemos todavía muchísimo que hacer en no solo teniendo datos, sino también visibilizando esas otras violencias que tan siquiera se están tomando en cuenta como violencias, ¿verdad? Y bueno, y el acompañamiento a las víctimas, pero las víctimas de verdad, no las que un poco los medios de comunicación plantean. Bueno, ¿cómo estamos respondiendo a esas mujeres? ¿Verdad? Que es algo como muy importante. Bueno, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, de la Comisión de Género, Derechos Humanos e Interseccionalidad y el Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, les agradecemos a las 3 expositoras, a las personas que estuvieron acá de manera presencial y también las personas que se conectaron por medio de redes sociales. Este año la consigna es basta ya de violencia, tu voz sí importa, y eso es algo que queríamos colocar, que nuestra voz sí importa y que tenemos que seguir en esta lucha que es permanente. Y bueno, para finalizar, este es un espacio de ventanas de la política nacional, así que muchísimas gracias y buenas noches.